Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 13 de enero de 2020. Calendario económico, pocos anuncios para la jornada. Iniciamos con cifras de balanza comercial y producción industrial en Reino Unido. Balanza comercial, sorpresa con superávit de 4 billones de libras esterlinas. La producción industrial ha vuelto a contraerse más de lo anticipado, 1.6%, acumulando 8 meses consecutivos de contracción y una clara tendencia pues negativa en este sector para la segunda mayor economía de Europa y que recuerden está en proceso de salida de la Unión Europea a partir del 31 de enero. Con respecto a los Estados Unidos, hay declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal, entre los que se destacan el presidente de la Reserva de Boston y el de la Reserva de Atlanta. Tendremos la publicación de cifras fiscales para cierre del 2019 también en los Estados Unidos, cifra que se dará a conocer hacia las 2 de la tarde y para finalizar la jornada algunas cifras en Asia, donde está la cuenta corriente de Japón, la balanza comercial de Japón. Seguimos esperando en algún momento las cifras de balanza de desembolsos crediticios en China y puede ser hoy o mañana las cifras de balanza comercial en China, así como el tema de exportaciones e importaciones correspondientes al mes de diciembre, donde el mercado anticipa un incremento del superávit comercial desde niveles de casi 39 billones a los 46 billones de dólares. La semana pasada cerró con algunos descensos en los mercados accionarios en los Estados Unidos, luego de haber registrado máximos simultáneos tanto para el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's. El Dow Jones alcanzó por primera vez en su historia los 29,000 puntos desde que fue elegido el presidente Trump. Ese índice ha subido más de 10,600 puntos, mostrando que es uno de los presidentes con mejor registro, por lo menos en temas de mercados accionarios, o que ha coincidido con un mercado accionario favorable. El viernes pasado, a pesar de esto, vimos algo de descenso. Ya durante la jornada del jueves vimos que había algo ya de indecisión del mercado, eventualmente alguna toma de utilidades y preparándose para la publicación o la temporada de publicación de resultados, que esta semana con todo sector financiero, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan van a estar pues mostrando sus resultados de cierre 2019. Ese respiro que tomó el mercado hoy todavía no se traduce en descensos adicionales. Los futuros de Estados Unidos estaban valorizando levemente 0.15, 0.20%, mientras que el indicador de referencia europeo Stoxx 600 descendía el 0.1% aproximadamente. Con respecto a eventos, pues ya hablamos del inicio de temporada de publicaciones en los Estados Unidos y también tenemos esta semana, en teoría, la firma del acuerdo fase 1 comercial entre China y los Estados Unidos, donde se espera conocer más detalles. Finalmente, en el tema del avión que cayó de ese accidente del Boeing 737-800 de una firma ucraniana que cayó con 176 pasajeros, incluyendo la tripulación en territorio iraní, el gobierno ya reconoció que había tenido una falla. Recuerden que en ese momento Irán había atacado a una base en los Estados Unidos, estaba en alerta máxima y parece que un sistema antiaéreo iraní fue el que, pues, en su operación terminó generando este accidente, un ataque que pues había sido ya referenciado la semana pasada. Muchas protestas en Irán debido a esto, estas protestas ya se venían presentando desde el año pasado hacia el mes de noviembre, donde quieren pues un cambio de régimen, pero pues aquí esa general que fue dado de baja por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ese general había ordenado de alguna manera matar a 1,500 protestantes en noviembre del año pasado sin ningún tipo de consecuencia adicional, así que de alguna manera vemos cómo continúa dificultándose la gestión al interior del régimen iraní, pero pues por todos estos temas religiosos aún existe una alta cohesión que hace difícil pensar en un posible cambio en este país. Más bien los Estados Unidos, como referencia del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, considera que pueden trabajar con el régimen para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Veremos si esto tiene algún tipo de, digamos, de avance más adelante. Con respecto al tema de monedas, estamos viendo algo de valorización del dólar, no solamente frente a monedas emergentes, sino también frente a monedas duras. Especialmente hemos visto un descenso de la libra esterlina el día de hoy. Ese descenso de la libra esterlina está enmarcada por dos temas. Uno, esa mala cifra de producción industrial y dos,
varios miembros ya del Banco de Inglaterra se han manifestado a favor de un eventual recorte de tasas de interés y la economía británica no reacciona favorablemente. Todos tenían las expectativas de que la firma de ese acuerdo de divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea reduciría el tema de incertidumbre y generaría ya un impulso para la economía británica, pero pues por ahora no se ha dado esta evolución. Otro tema interesante ha sido el yen. El yen ha alcanzado mínimos de cotización, es decir, máximo de cotización del dólar frente a ayer o mínimo del yen frente al dólar desde mayo del 2019. Aquí vemos un retroceso que fue impulsado en apariencia por la reducción de las tensiones de Estados Unidos con Irán. Y en temas de petróleo vemos relativa estabilidad. El WTI se estaba negociando un poco por debajo de los $60, el Brent por debajo de los 65. Ministro de Petróleo saudí sorprendió, asegurando que en la reunión de marzo de la OPEP van a discutir el tema del recorte de producción. Más aún cuando se ha dado por hecho que no va a haber ningún tipo de modificación, por lo menos durante este primer semestre del 2020. Veremos qué ocurre con este tema. Y finalmente, las perforaciones petroleras en los Estados Unidos continúan descendiendo, marcando mínimos desde marzo de 2017, 659 perforaciones activas actualmente. Renta fija, pues de la mano del descenso de los mercados accionarios del viernes pasado, habían caído cerca del 0.3% del Standard & Poor's 500. Las tasas de los tesoros también habían descendido desde el 1.85 hasta el 1.81. Esta mañana abrimos a niveles de casi el 1.84, actualmente más cerca tal vez al 1.83. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmó que esperaba un crecimiento entre el 2,5% y 3%, pero porque por temas de la crisis de Boeing iba a estar más cerca del 2,5%. El mercado espera que este año Estados Unidos no crezca el 2,5%, como dice el secretario del Tesoro, sino el 1.8%, y hay varios indicadores en los Estados Unidos que están sugiriendo un crecimiento incluso inferior al 1,5%, como en algunos momentos del año pasado nosotros estábamos mencionando. Con respecto a esta parte, el pronóstico, recordamos que el pronóstico actualizado de la Reserva de Nueva York es que este año comenzaremos con un crecimiento muy cercano al 1%, por lo menos para el primer trimestre del año. Y en América Latina, dos noticias interesantes. México en el 2019 generó 342,000 nuevos puestos de trabajo. Es la menor generación de empleo en México desde la crisis. No es que hayan perdido puestos de trabajo, sino que no, el ritmo de generación no es comparable a lo que se registraba previamente. Como manifestábamos, hay una dinámica industrial muy débil, probablemente algo de pérdida de competitividad por los ajustes salariales del 16% durante el 2019 y del 20% que se está inaugurando este año 2020. Así que hay que hacer un seguimiento a este tema en México, que hasta el momento pues no ha generado inflación, uno de los principales temores del Banco Central. Y para el tema de Chile, y debido a las protestas, el Fondo Monetario, aunque no ha anunciado cuál es la cifra, está hablando sobre una reducción en sus pronósticos de crecimiento 2019-2020. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, un mercado accionario que da algunas señales como de ya de congestión o de saturación de esas alzas. Veremos si hoy continúa con esta dinámica ya un poco menos alcista. Un mercado de divisas mostrando fortalecimiento del dólar, un mercado de materias primas donde tenemos al petróleo algo estable por debajo de $60 para el WTI, 65 el Brent, y un mercado de renta fija sin grandes cambios hasta el momento. Continuaremos recibiendo entonces el día de hoy referencias de varios miembros de la Reserva Federal. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela y Raúl para el reporte Colombia. Gracias, Daniel. El Banco de la República publicó las cifras de la balanza cambiaria, donde la inversión extranjera directa alcanzó los 10,000 millones de dólares, su mayor nivel desde el 2015, esto representando un incremento del 19.2% en comparación con el 2018. La inversión extranjera en petróleo, hidrocarburos y minería aumentó un 5%, mientras otros sectores la inversión aumentó un 62.7% con respecto al 2018. Asimismo, las remesas de los colombianos que viven en el exterior registraron un máximo histórico y llegaron a los 8.247 millones de dólares, incrementando un 17.2% en comparación con el año anterior. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario.
Gracias, Daniel. El Colcap en la jornada del día viernes se valorizó levemente, que como tal mantiene la tendencia al alza. El indicador técnico no ha mostrado un agotamiento de la tendencia alcista, favorecido por un entorno de menor aversión al riesgo en los mercados internacionales. A su vez, esto ha sido muy en línea con la recuperación de los volúmenes. Se negociaron 116 mil millones de pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol con 28 mil millones. La más valorizada fue Bogotá con un 2% y la más desvalorizada fue Grupo Aval con un 2% también respectivamente. El día de hoy el índice colombiano podría mantener un buen comportamiento en la medida que se estabilicen los volúmenes y donde se mantiene un buen entorno de plano internacional. Destacar que los futuros del S&P se valorizan cerca del 0.3%. Por el lado de las recomendaciones en la jornada del día de ayer, el día viernes, se valorizaron, excepto principalmente preferencia al Grupo Sura, preferencia al Grupo Argos y Canacol. Destacar principalmente que Celsia está a menos de 200 pesos del precio objetivo. Como tal, cabe recordar que el objetivo cerca está al 4.700, la acción cotiza sobre el 4.515, donde al corte de la fecha se ha valorizado un poco más del 4%. Consideramos que sigue como tal un importante atractivo sobre la especie en la medida de que se consolide la adquisición de los nuevos activos. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual el día viernes tocó los 3.400 pesos, sin embargo cerró sobre este nivel. Consideramos que en la medida que no confirme esa ruptura, la especie no tiene un potencial de valorización relevante. En la medida que se confirme esa ruptura, estaríamos buscando niveles cerca a los 3.530 pesos en primera medida y después cerca a los 3.800 pesos. Sin embargo, cabe destacar que esos movimientos de Ecopetrol son por movimientos transitorios de los precios del crudo y no como tal de cambios desde el punto de vista fundamental sobre la especie. Teniendo en cuenta lo anterior, mantenemos la recomendación de neutral sobre la especie. Finalmente tenemos la acción de Bancolombia ordinaria, la cual el día viernes mostró desvalorizaciones. Según el indicador técnico, muestra un agotamiento de la tendencia alcista. A nivel de cambio de tendencia está cerca a los 42.100 pesos. Esto es la 42.100 pesos. Esto es la medida de que los datos reportados por la super del sector financiero el mes de octubre fueron inferiores a los esperados por el mercado. Como tal, se ven mayores presiones de la cartera comercial, lo cual no se había observado en los anteriores trimestres, ya que se había mostrado un importante cambio de tendencia. Entonces, como tal, hay que monitorear si estos datos de octubre son un dato atípico a la tendencia que se ha observado a lo largo del 2019 o es un posible cambio de tendencia, lo cual frenaría el rally de las entidades del sector financiero. Consideramos que si en la medida que se mantenga el buen fundamental sobre Bancolombia, esto podrían ser niveles atractivos de compra, aprovechando los leves retrocesos ante estos datos de octubre. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. En dólar teníamos eventualmente un nivel de rebote 3.230, 3.200, no alcanzó, los mínimos fueron más cercanos al 3.245 registrados hace mediados de la semana pasada. Sin embargo, al igual que habíamos mencionado previamente, el espacio para valorizaciones adicionales pues era un poco complicado teniendo en cuenta pues esos déficits externos del país. Vemos una aceleración entonces del valor del dólar en Colombia, niveles de 3.280 en este momento. Objetivo, el primero pues para el día estaba alrededor exactamente de ese 3.280, el siguiente está hacia los 3.300 como siguiente nivel. Se negociaron cerca de 1.200 millones de dólares la semana pasada, había cerrado el 3.270, hoy estamos hablando de 10 pesos más. Y desde el punto de vista pues estructural, recuerden nuestra visión sobre el tema del dólar para este año, cerrando niveles cercanos al 3.360, no muy diferente donde estamos actualmente, pero sí creo que la señal alcista que tenemos nosotros es, digamos, lo más relevante en esta lectura. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela para la sección del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para el corto plazo favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC. Para plazos entre 2 y 5 años favorecemos títulos con cupón fijo. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, seguimos viendo valorizaciones tanto en
títulos de deuda pública como corporativa, donde los más valorizados son los títulos IBR a plazos de 1 año seguidos de los IPC al mismo plazo. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.15 y 5.86% respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 2.87 puntos básicos en promedio, mientras que los test denominados en UR presentaron desvalorizaciones de 1.24 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 11.000 millones a través del sistema transaccional y 1.175.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2021 y 2022, seguido de IBR con vencimientos a 2021. Esto es todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana en un nuevo comité y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.